Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Amigos de Biosfera Podcast, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez y les doy la bienvenida a una emisión especial, continuando con este serial de programas presentando historias de vida con gente extraordinaria que han hecho cosas extraordinarias para beneficio colectivo, para beneficio de la sociedad. Gorditas, Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Hoy me acompaña un muy estimado amigo, el doctor, el paleontólogo Gerardo Carbot Chanona, quien continúa sus trabajos especializados en investigación de la paleontología, de los fósiles, del pasado, desenterrando el pasado, de cómo fue Chiapas hace millones de años. ¿Se imaginan ustedes el estado de Chiapas bajo el mar? Es muy difícil realmente hoy ver las ciudades con miles, con cientos de miles de personas, pero hace muchos millones de años Chiapas estuvo bajo el mar. Este pasado quedó en la noche de los tiempos. Hoy solamente quedan vestigios de lo que fue la vida en aquellos tiempos, lo que le denominan fósiles, pequeños huesos, a veces osamentas, a veces un poco más, pero de eso se encarga nuestro invitado del día de hoy para darnos a conocer cómo fue el pasado, entender lo que somos y a lo mejor quizá poder entender también qué es lo que podríamos ser en un futuro. Estimado Gerardo, ¿cómo estás? Bien, Carlitos, pues gracias por la invitación. Un honor aquí estar en tu programa nuevamente. No, hombre, mi hermano, tu casa, y hoy estamos en tu centro de trabajo. Ustedes podrán observar en las imágenes, hay cientos de dinosaurios, de pequeñas figuras, porque efectivamente Gerardo Carbot es un amante de la paleofauna y de la fauna de hace miles de millones de años. ¿Cómo se le denomina? Sí, de millones de años atrás, ¿no? De millones de años, ¿no? De los dinosaurios. Pues me gustan las figuras en realidad, ¿no? Me ha tocado estudiar dinosaurios, sobre todo por ahí contribuí en la descripción de una nueva especie de dinosaurio de Coahuila en el 2018, pero pues aquí en el sur no tenemos dinosaurios como tal, ¿no? Tenemos otro tipo de fósiles, la mayoría marinos, pero a manera particular me gustan las figuras de dinosaurios y tengo pues más de 28, 29 años coleccionando, ¿no? Entonces, pues tengo ahí varias. Esa es una parte nada más, me imagino, de la colección. Pues no, son todas mis figuras. Sí. Más que pues, no es tan fácil conseguirlas y no es tan barato tampoco, ¿no? Entonces digo, a veces sí me puedo dar el lujo de comprarme una, dos al año, ¿no? Antes compraba yo más. Voy a tomar esta, Gerardo, si me permites, a ver si no la desarmé. Este es un tiranosaurio rex. Ese es un Bastasaurus. Bastasaurus. Es el Tyrannosaurus Rex, o la representación que utilizan en la película de King Kong. Ah, mira. Cuando pelea, que les abre la boca y no sé qué, que pelea como contra tres. Generan una extraña fascinación en la psique de los seres humanos. Sí, de hecho, los dinosaurios, pues prácticamente gracias a los dinosaurios la paleontología subsiste, ¿no? Es una rama de la paleontología, el estudio de los dinosaurios, que es muy mediática, ¿no? Y esa parte la explota muy bien el cine, el comercio de figuras, playeras, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? La cultura pop sí. La ha apropiado, ¿no? Esta cuestión de los dinosaurios. Ves que acaba de salir hasta que hicieron unas monedas especiales, ¿no? Oye, sí, ¿no? La casa de monedas con dinosaurios mexicanos, justamente. Que bueno, por ahí hay ahorita un tema, ¿no? Controversial de plagio, ¿no? Porque algunos paleoartistas claman que algunas de las figuras que pusieron en esas modelos, de esas monedas, perdón, son de su autoría y las usaron sin permiso, pero bueno, es un tema aparte, ¿no?
Entonces, en la misma cuestión sucede la parte esto de la investigación, ¿no? Donde el estudio de los dinosaurios ha hecho que se puedan invertir recursos para ir a campo, ¿no? A buscar, bueno, sobre todo en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Donde esto es muy común encontrar dinosaurios. Son temporadas de campo de una semana, 2 semanas, incluso de meses, a buscar dinosaurios, donde pues a veces se encuentran otras cosas, ¿no? Ya salió la tortuga, ya salió el cocodrilo, ya salió el pequeño mamífero, ya salieron las frutas, y eso hace que se involucren más especialistas en el tema, pero en realidad los dinosaurios pues ayudan a, ¿cómo se llama?, a impulsar mucho esta cuestión de la paleontología, ¿no? Entonces, y aquí en Chiapas, bueno, pues como no tenemos dinosaurios, pues nos hemos centrado en el estudio pues de los fósiles que tenemos aquí, sobre todo de fauna marina, y lo que sí ha sido muy mediático, por decirlo de alguna manera, es el ámbar, por ejemplo, ¿no? Desde la cuestión de la comercialización y en la parte de la conservación, porque pues nos permite observar ejemplares muy bien conservados, valga la redundancia, ¿no? Estructuras finas, ¿no? Como pelitos, etcétera, ¿no? Que eso ayuda mucho, ¿no? Ahorita vamos a hablar de este tema del ámbar porque les vamos a presentar algunos ejemplares que se han logrado conservar en esta resina milenaria. Los va a sorprender lo que les vamos a presentar en unos momentos. Pero retomando el tema del cine, de una u otra manera, ha sido benéfico, pero ha sido contraproducente para la paleontología porque nos ha hecho pensar, a los que no estamos inmersos en esta rama de la ciencia, que pues los dinosaurios, uno, convivieron con los seres humanos, cosa que no es cierto. Dos, que se pueden clonar y que pueden revivir en estos tiempos. Tres, que todo el planeta estuvo lleno de dinosaurios y todos eran gigantescos tiranosaurios rex malditos, feos, que se acababan y comían a todo el mundo. Y todo esto son solamente mitos que se generan en el cine. Lo que sí, y tú eres un experto en esto, yo no puedo, todavía no entiendo, a pesar de las clases básicas que nos daban de biología y demás en la escuela, cómo es que hubo un proceso de gigantismo de la fauna. O sea, hubieron reptiles gigantescos, y luego esos reptiles desaparecen, se convierten en aves. A ver, platícanos esto. Pues sí, justamente como mencionas, Carlitos, tanto como ha apoyado mucho esta cuestión de los dinosaurios a impulsar la paleontología, también en el público ha generado pues una percepción errónea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre esto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las películas de Jurassic Park, ¿no? Que obviamente fueron hechas hace más de 25 años con el conocimiento que se tenía hasta el momento sobre los dinosaurios, y aunque, bueno, hay algunos errores justificables, por decirlo, por llamarlos de una forma, sí hay cosas que están fuera del contexto, como por ejemplo, ¿no? El Dilophosaurus, que abría esto y que escupía veneno, pues en realidad pues no era cierto. No era cierto, no hay evidencias fósiles con eso, ¿no? Pero sí existieron los bichos. El dinosaurio, sí, de hecho, es curioso porque en las películas de Jurassic Park tienden a ser más grandes los dinosaurios de lo que son. Por ejemplo, Tiranosaurio Rex es mucho más grande de lo que era en realidad. Los raptores son más grandes que lo que eran en realidad. Pero en el caso de Dilophosaurus era un dinosaurio de 6 metros de largo y ahí lo hacen pequeñito, ¿no? Ah, caray. Tal vez por las cuestiones de las escenas que tenían que hacer, la verdad no desconozco, ¿no? Y por otro lado, como tú decías, ¿no? Estas cuestiones de que pues, mucha gente imagina a los dinosaurios como criaturas gigantes, feroces, lentas, torpes, ¿no? Pues en realidad pues, eran animales, ¿no? Como todos los con los que convivimos en nuestro mundo, se comportaban como animales, ¿no? Tenían que cazaban y tenían que morirse para darle de comer a alguien, lo hacían, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no eran animales que estaban buscando pelear todo el tiempo, o viendo a ver a quién se iban a comer, o rugiendo como leones, ¿no? Entonces, lo más probable es que muchos de estos dinosaurios hicieran como aves, porque justamente las aves son dinosaurios evolucionados, ¿no? Que aprendieron a volar. Entonces, y luego viene, por ejemplo, a veces también
que llegas a confundir, por ejemplo, a los pterosaurios o a los mosasaurios con dinosaurios cuando son grupos diferentes en general. Pero te digo, es una ciencia que, bueno, es una rama de la paleontología, este grupo, que ha ayudado pues a impulsar más que a perjudicar, ¿no? Pero no convivieron con los seres humanos. Estamos hablando que este grupo de animales gigantes, o algunos de ellos, vivieron hace miles de millones de años. ¿Y el ser humano cuánto tiene sobre la Tierra? Pues sí, bueno, primero es curioso, por ejemplo, del total de dinosaurios que se conocen, que alrededor hay unas 1.300 especies válidas descritas hasta la fecha. La mayoría son de mediano a pequeño tamaño, o sea, no todos son gigantes, ¿no? El gigantismo era más raro de lo que podía uno pensar. El brontosaurio, el que sale con Pedro Picapiedra. Pero generalmente los cuellos largos eran de gran tamaño, pero el resto de los dinosaurios, que pues la diversidad era muy grande, no eran todos gigantes, ¿no? Digo, había de mediano tamaño a pequeños. Pues hay un mito muy, muy extraño que nos ha desorientado al público en general. Pues sí, en algunas películas, ¿no? Como Tierra Perdida, Mundo Perdido y Sí, eso, sí. ¿no? O sea, los juntan, ¿no? Pero no, en realidad hay 66 millones de años de diferencia entre el último dinosaurio no ave, 66 millones de años, y hasta la aparición de los humanos modernos. Entonces, pues en realidad, pues no convivimos. ¿Cuándo aparecieron los humanos? Los humanos modernos, el linaje de los humanos aparece hace más o menos entre 6 y 7 millones de años, ¿no? 6 y 7. Ajá, estamos hablando de Sahelanthropus, ¿no? Que es el homínido más antiguo, y el género Homo, en el cual estamos clasificados nosotros los humanos modernos, aparece hace 2 millones de años más o menos, y nuestra especie como tal, el Homo sapiens, apareció hace unos 300,000 años sobre la faz de la Tierra, que en realidad pues es reciente la aparición del Homo sapiens. Somos una especie muy nueva en realidad, ¿no? Ajá. Y pues todo eso lo podemos saber a través pues, del estudio de los fósiles, ¿no? Cómo van evolucionando las cosas, podemos entender cómo eran los ambientes en los que nos desarrollábamos o se desarrollaban los animales o las plantas del pasado, y todo eso pues nos ayuda a reconstruir, ¿no? Nuestro mundo hace miles o millones de años, ver qué tanto ha cambiado nuestro mundo, ver también, por ejemplo, qué grupos o especies, bueno, no tanto especies, pero a nivel de grupos, por ejemplo, cómo han cambiado las especies que componen estos grupos, qué grupos han desaparecido y cuáles no, cuáles han sido las causas de la extinción de ciertos grupos, en el caso de los dinosaurios no aves, ¿no? Por ejemplo, cambios climáticos, caída de un meteorito, vulcanismo, etcétera, ¿no? Pero han habido, bueno, otras series de extinciones, como la más reciente, ¿no? Hace algunos miles de años, que es la del Pleistoceno, ¿no? La famosa... Ahí hubo otra extinción. Otra extinción, ¿no? El final de la famosa era del hielo, ¿no? Donde también, bueno, se dieron cambios ambientales muy drásticos que cambiaron los ecosistemas de manera muy rápida, de tal manera que muchos de estos animales pues no pudieron adaptarse, ¿no? O sea, no tuvieron suficiente tiempo para adaptarse y se fueron extinguiendo. Pero ahí ya no había dinosaurios en la era de... No, había ya mamíferos gigantes, ¿no? Como mamuts, mastodontes, caballos, gliptodontes, perezosos gigantes, camellos y una serie de cosas. Que, aunque no lo crean, pues todo eso lo hemos encontrado también aquí en el estado de Chiapas, ¿no? Tenemos evidencias de estos animales grandes, estos mamíferos grandes que son llamados coloquialmente como megafauna. Los tenemos aquí, por ejemplo, la mayoría han salido de localidades en Villaflores y Villacorso, pero también tenemos evidencias en Chiapa de Corzo, Suchiapa, La Concordia y recientemente en Comitán. Muy bien. Oigan, amigos, estamos platicando con el doctor Gerardo Carbot Chanona, paleontólogo, investigador de los pocos paleontólogos que hay en el sureste de la República Mexicana. Estamos hablando, sí, de dinosaurios, estamos hablando de la megafauna, que esa sí existió aquí en el estado de Chiapas, los dinosaurios no, al menos hasta donde tú me has dicho, algunos restos quizá por ahí, pero no. Poco comprobable. Pero no se pierdan esta transmisión, estamos llegando a la mitad
de esta emisión especial de Biosfera Podcast, donde estamos hablando, sí, de fósiles, estamos hablando de dinosaurios, pero les vamos a mostrar unos ejemplares que, miren, les va a llamar la atención porque los encontraron dentro de ámbar, que son unas arañas de millones de años. Ya estoy. Muy bien, esto es Biosfera Podcast, yo soy Carlos Jiménez, regresamos. Biosfera Podcast es un componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10 que ustedes ya conocen desde hace casi 3 décadas, cuyo objetivo ha sido y continuará siendo el intentar contribuir a generar una conciencia de entendimiento entre nuestro público internauta, nuestro público radioescucha y televidente sobre el papel que estamos jugando los seres humanos con la naturaleza, en el entendido que si hemos sido parte del problema, porque nuestra simple presencia constituye ya un serio factor de desequilibrio en cualquiera de los ecosistemas, la lógica diría que si hemos sido parte del problema, deberíamos ser parte de la solución. Y es que les digo una cosa, somos bien puercos. La verdad, somos bien cochinos. Vamos tomando una bolsita con agua, con refresco, con pozol. Bueno, el pozol es una bebida de acá del sureste de la República Mexicana, de Chiapas. Y si no hay camaritas, si no nos están grabando, lo tiramos para que el agua o el viento se la lleve. Sí, a lo mejor el agua y el viento se lo va a llevar, pero les digo una cosa, van a tapar los drenes pluviales y al rato en temporada de lluvias las inundaciones y las consecuencias negativas van a estar a la orden del día. Entonces sirve este espacio especializado en periodismo ambiental y divulgación de la ciencia para motivar esa reflexión introspectiva, hacer un análisis y decir, hey, ¿qué tal si ya no tiro esta basura, ya no tiro esta bolsita de golosinas a la calle, la deposito en los recipientes destinados para ello y vamos a hacer una gran diferencia? Porque si no lo hiciéramos, les digo una cosa, somos 8,250 millones de habitantes en el planeta Tierra. Vamos a suponer que la mitad nos pusiéramos de acuerdo por alguna cuestión cómico, mágico, musical, que todos tomáramos refresco o pozol y tiráramos al mismo tiempo la bolsita. Sería un cerro, el cúmulo de todos estos desechos, haría un cerro de cientos de metros, quizá llegar hasta la altura del Monte Everest, no lo digo yo, hay estudios al respecto muy serios. Entonces, el daño que se le está haciendo al planeta en muchos aspectos es ya irreversible. La solución está en usted, la solución está en nosotros y la solución está en tomar conciencia sobre las consecuencias que tienen nuestras acciones contra el medio ambiente. Estamos platicando con el doctor Gerardo Carbot Chanona, investigador, paleontólogo del estado de Chiapas, que hoy pues nos quieres presentar pues es una primicia porque en este espacio no lo habías hecho. Dentro de todo este amplio espectro que es el estudio de la paleontología en Chiapas, no nada más hay dinosaurios, no nada más hay fósiles de megafauna, sino hay pequeños organismos vivos, bichitos, arañas, que se encuentran en perfectas condiciones, por decir algo, dentro de agua. Afortunadamente el estado de Chiapas es muy rico en fósiles. Tenemos desde fósiles muy antiguos de 260 millones de años de antigüedad, que es el final es el Paleozoico, hasta estos fósiles de la era del hielo, que son más recientes, ¿no? Tienen entre 11,000 y 12,000 años de antigüedad. Y uno de los fósiles pues, característicos de aquí de Chiapas, por no decir único, es el ámbar, ¿no? El ámbar, afortunadamente, bueno, tiene la capacidad
de resguardar, ¿no? En tercera dimensión cosas muy pequeñitas, ¿no? Aquí tenemos adentro una pequeña pieza que resguarda una araña. Esta araña, junto con otras más que tengo acá, si estas vienen encapsuladas. O sea, esas están dentro de ámbar. De ámbar, ¿no? Oye, pero son milimétricas, ¿no? Sí, son muy pequeñitas. Entonces, A ver, muéstrala hacia la cámara porque la vamos a ampliar en este momento. ¿Cómo se llama esta araña? Bueno, esta araña se llama Timoites carboti. Bueno, ya tiene tu... La dedicaron, estas fueron descritas hace más o menos 3 años por el maestro en ciencias Miguel Ángel García Villafuerte. Pero la descripción de las especies, bueno, no solamente quedó ahí. Lo interesante es que estas piezas formaban parte de una pieza más grande, ¿no? Entonces, en esta misma pieza venía esta araña, que Timoites carboti, que es una pterídida, es una araña pariente de las viudas negras. ¿Existe, ¿no? todavía? El género existe todavía, ¿no? Pero el bicho como la tal especie como tal ya es una especie extinta. Entonces, lo interesante es que digo, en la misma pieza había abejitas, había unas cigarras, había una frutita y estaba el macho de la Timoites, la hembra de la Timoites y otra araña que Miguel Ángel determinó como una araña perteneciente al género Mimetus. Lo interesante de estas arañas, Mimetus, es que se les conoce como arañas pirata. ¿Por qué arañas pirata? Porque tienden a robar las presas de otras arañas o muchas veces las depredan. Esas son aranófagas, ¿no? Se alimentan de otras arañas. Y ahí no acaba todo, sino esta araña, que es la hembra, como que es esta chiquita que no se ve. A ver, muéstrala entre las patas. A ver, así. Entre las patas trae 3 mosquitos. Todavía más chiquitos. Más chiquititos, 3 mosquitos chiquititos, que son de la familia Cecidomide, son mosquitos muy chiquitos. Entonces aquí estábamos viendo la interacción de un depredador, o sea, que era la araña, depredando a los mosquitos, pero a su vez teníamos a otra araña depredando a la primera araña. Y esto lo comprobamos porque entre todos, en los ejemplares hay restos de telarañas pegadas. Estos restos de telarañas aparte tienen gotitas de pegamento. Estas gotitas de pegamento son exclusivas en las redes de arañas cazadoras, que les sirven justamente para que se peguen los animalitos y les sea más difícil ahora sí que huir. Lo interesante es que Mimetus, pegado a sus patas, tiene restos de estas telarañas. ¿Cómo sabemos que son restos de telarañas de Timoites y no de la araña pirata? Porque las arañas pirata no hacen redes. Están al acecho, entonces. O sea, viven en las redes de otras arañas. Te digo, generalmente para cazar a las arañas que viven en la red o a veces para robarles las presas que ya tienen. Son arañas oportunistas, ¿no? Por eso les llaman arañas piratas. Entonces, lo interesante está que esta interacción entre un depredador y sus presas, pero a la vez otro depredador depredando al primer depredador, no se ha documentado en ámbar en ninguna parte del mundo. Entonces, esto se nos hizo pues un descubrimiento interesante y se publicó en diciembre del año pasado en una revista que se llama Acta Paleontológica Polónica, que es una de las revistas de paleontología más antiguas que hay y también pues es muy prestigiosa. Y pues el artículo salió publicado, es de acceso libre. Ahí pondremos el link, ¿no? Por si a alguien le interesa la revista, el artículo y descargarlo. Y hoy está en inglés, ¿no? Porque pues, para que pueda toda la comunidad científica internacional leerlo. Y fue un artículo muy aceptado, muy bonito, ¿no? De hecho, los revisores que lo leyeron el trabajo, los árbitros del trabajo, uno de ellos nos felicitó, ¿no? Porque pues, estaba muy interesante. Bien estructurado. El descubrimiento, ¿no? Y la particularidad del descubrimiento, ¿no? O sea, encontrar en una misma pieza un depredador con araña, la araña con insectos, pues de por sí ya es raro, pero a la vez otra araña depredando a la primera araña, pues era algo raro.
Y también una cosa curiosa es que aunque en la actualidad pues hay varias especies del género Timoites que viven, ¿no?, en varias partes del mundo, nunca se ha documentado su telaraña. Nadie sabe cómo construyen las telarañas los géneros Timoites. Entonces aquí también, aparte, estamos reportando la primera evidencia de telarañas, ¿no?, del género Timoites, aunque es en fósil, estamos, o sea, reportando que construyen telarañas con gotas de pegamento. Posiblemente esto, pues más adelante puedan descubrir unas arañas de este género actuales y ver en su telaraña y ver realmente si las telarañas que construyen ahora son iguales a las que construían hace 23 millones de años, que es la antigüedad que tiene el ámbar, ¿no? Entonces, es de los trabajos de investigación que hemos publicado más recientemente. Casi a la par salió otro trabajo también de otra araña en ámbar, también con el maestro en ciencias Miguel Ángel García Villafuerte, que es un excelente paleoaracnólogo, ¿no? Ha hecho muchas contribuciones, y ahí describimos una especie nueva de araña, una araña de la familia Pholcidae, que son estas arañas patonas que se pegan en las esquinas de las casas, pero esta es de una subfamilia que en lugar de tener las patas tan largas, tiene las patas más cortitas. Y este Pholcido se convirtió, este es del género, ay, se me fue el nombre, pero esta es la subfamilia Ninetine, pero el género es Folcophora. El género Folcophora es la primera vez que se reporta en el ámbar a nivel mundial. Bueno, de hecho es el primer fósil de Folcophora que se reporta a nivel mundial, y por lo tanto lo convierte en el representante más antiguo del género en el mundo, ¿no? Muy bien. Las leyes de la naturaleza son inmutables, y a través del trabajo que realizan ellos, los investigadores, los especialistas, el paleontólogo Gerardo Carbot, nos permite dilucidar, imaginarnos un poco de cómo era la vida hace miles de millones de años, donde esas leyes estaban presentes, han pasado tanto tiempo y continúan manifestándose como tal, porque estamos sujetos a ellas, digan lo que digan. Nos manejamos por instintos, nos manejamos de acuerdo a hormonas que dictan nuestra conducta, nuestras preferencias, nuestros gustos y demás. Y dentro de miles de años, si existen los paleontólogos, a lo mejor se encuentran un esqueleto de un Homo sapiens de estos tiempos. Ellos no van a diferenciar entre que si es ella o es lo que sea, es hombre o es mujer. Sencillamente nada más de acuerdo a la cadena de ADN. Sí, pues, las características físicas, ¿no? Así es. Pues muchas felicidades, Gerardo, con estos trabajos que continúas haciendo. ¿Cuántos años dedicándote a la paleontología? Pues de manera profesional, ¿no? ¿Sí? O sea, de que me contrataron, por decirlo de alguna manera, tengo ya 22 años. 22. Pero pues por aquí pasé como voluntario desde que estuve yo en el segundo semestre de la carrera, servicio social, tesis, y ya después, bueno, pues trabajando en el área. Entonces, bueno, si le sumo la experiencia, por decirlo de alguna manera, de inicios de mi camino, alrededor de 27 años. Hemos llegado así al final de esta emisión especial de Biosfera Podcast. Les agradezco mucho su preferencia. Por favor, denle me gusta, aprieten en YouTube la campanita, compártanlo para que el dichoso algoritmo de las redes sociales pues nos siga replicando estas invitaciones para que ustedes nos sintonicen todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde, tanto en Facebook como en YouTube. Y les comento que todos los martes y los jueves tenemos también un componente más de este proyecto, que es Biosfera Podcast Radio, a través del 94.7, la nueva FM, y también en redes sociales. Y antes de despedirme, yo les comparto la siguiente reflexión de la tribu norteamericana de los indios Creek, que pues hemos adoptado ya como una frase de vida, y que para mi muy particular humor negro y ácido que me cargo, pudiera convertirse en un irónico epitafio de lo que ha sido el paso de la especie humana sobre este planeta. Y dice más o menos así: el día que el último río sea contaminado, el día que el último árbol sea talado, el día que el último pez sea apresado, quizá ese día, y solamente ese día, nos demos cuenta que el dinero
no se puede comer. Mi agradecimiento, Gerardo Carbot. Muchísimas gracias. Gracias por hermano. la invitación y aprovechar, invitarlos a, si quieren conocer un poco más sobre la historia biológica, Sí. sobre los fósiles de Chiapas, pues visiten el Museo de Paleontología aquí en la Calzada de las Personas Ilustres de martes a domingo, Martes a domingo, ¿de qué hora a qué hora? de 9 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Se necesita reservación? O No, es entrada, el costo es muy accesible, 15 pesos por persona, Ujú. y pues van a poder ver un poco de la riqueza paleontológica que hemos encontrado aquí en el estado, ¿no? Dicho lo dicho, mi nombre es Carlos Jiménez. Pásala bien. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron